Gracias, presidenta. Sí, en este punto quiero conocer la valoración del Gobierno, el impacto que va a tener para Canarias, los jóvenes canarios que se van a poder beneficiar de esta iniciativa que, como saben, ha sido aprobada por el Consejo de Ministros recientemente, que significa en la práctica una ayuda directa de 400 € a los jóvenes nacidos en el Estado español en el año 2004, es decir, que cumplen 18 años este año. En España apuntan los datos del INE, que son 454.000, casi 500.000. Y la primera pregunta, además de la valoración, es ¿cuántos se podrán beneficiar en Canarias, si tenemos el dato? Gracias, señora Hernández. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente nosotros lo valoramos. Esta es la pregunta que usted me hace, por supuesto, muy positivamente. El Ministerio, además, lo que quiere conseguir es favorecer los hábitos de consumo cultural. Eso es fundamental, que se tenga disponibilidad económica, evidentemente, y también para ayudar a la cultura, o sea, a la industria de la cultura, ¿no? Yo creo que tiene que ver con ambos objetivos, ¿no? Porque, evidentemente, va a dinamizar el tejido cultural y los jóvenes... o sea, ayudan a las empresas jóvenes del sector. O sea, yo creo que es un bono que no parece a simple vista de gran importancia, pero nosotros se la damos porque realmente yo creo que la tiene. Se van a ver afectados o agraciados 500.000 jóvenes, como bien decía la diputada, y se le da a cada uno 400 € por persona, ¿no? El Gobierno de Canarias, además, nosotros queremos puntualizar que existe un consumo masivo de lo que podemos denominar cultura globalizada y que tiende a ocupar el mayor espacio de consumo para los jóvenes frente a la cultura local. Por tanto, aplaudiendo y celebrando esta medida, no podemos obviar que por mucha gratuidad o por mucho bono económico que apliquemos, si no dotamos a los jóvenes de las herramientas educativas necesarias para expresarse, para comunicarse y participar plenamente en distintas y diversas actividades o en bienes culturales, no estamos garantizando los derechos culturales. Es decir, esto viene, está muy bien, lo ponemos en valor, evidentemente, pero tenemos que complementarlo con esa cultura que se da, desde luego, en los centros educativos y, en general, en todos los centros educativos de Canarias. En conclusión, este bono cultural es complementario a todo el despliegue de políticas educativas y culturales que desde nuestra consejería debemos seguir potenciando para que el acceso a la cultura, y especialmente para la población más joven, esté garantizada. Así que, estupendo el bono. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Hernández, tiene un segundo turno, ¿lo quiere utilizar? Adelante. Bueno, sin duda, antes escuchábamos al viceconsejero de Cultura decir algo que compartimos plenamente, ¿no? Que es que la cultura tiene que llegar a todas las islas, a todos los territorios y, sin duda, a todas las personas. Por tanto, garantizar que los jóvenes, sobre todo aquellos que no tienen recursos, puedan acceder a la cultura es una obligación de una sociedad que se autodefine como moderna y una sociedad que quiere avanzar. Nos parece además una iniciativa muy importante porque además contribuye de manera decisiva, usted lo decía, a reactivar, a impulsar, a apoyar a un sector que ha sido de los más castigados de la crisis y de la pandemia. Recordemos que durante la pandemia este sector, que mayoritariamente en el Estado y también en Canarias está formado por autónomos o por micropymes, es decir, empresas muy, muy pequeñas, al paralizarse, pues, la vida, como se nos paralizó a todos, produjo una auténtica terremoto en el mundo de la cultura porque paralizó su vida, su actividad y, por tanto, sus economías. Insisto, en un sector tan frágil como es el sector de los autónomos. Pero además descubrimos durante la pandemia lo importante que era la cultura y el deporte para, en una situación en la que estábamos aislados, estábamos encerrados, y cómo el mundo cultural, igual que el mundo del deporte, se volcó en dar actividad cultural a través de las redes sociales. Descubrimos también, y diríamos que hicimos un esfuerzo brutal toda la sociedad por digitalizarnos a marchas forzadas, sobre todo la población adulta, y descubrimos también un mundo que a través de las pantallas pues podíamos consumir cultura igual que consumir y practicar actividad física deportiva con cientos de personas que dieron formación en este aspecto por las redes sociales. Por tanto, me parece muy acertado. Es decir, no olvidemos que la cultura tiene un importante impacto en el Producto Interior Bruto del Estado y de Canarias. Es decir, que la cultura tiene unos grandes valores en el desarrollo individual del individuo, por supuesto, como comunidad. Es un elemento estratégico de cohesión social, de participación ciudadana.
Hay pocas actividades en las que todavía se mantiene viva la participación ciudadana, que es algo que está en crisis, al menos tal y como la entendíamos antes, a través del movimiento asociativo. Cada vez los locales sociales están más vacíos. Sin embargo, con la actividad cultural, estoy pensando en el teatro, en la pintura, pues todavía se congregan grupos importantes de personas en los barrios, en nuestros territorios, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, a aprender y a divulgar también cultura. Yo también pondría en valor lo que significa para un joven de 18 años, de una familia normal, de clase obrera, que no puede ir al teatro. La taquilla de un teatro es cara a veces, depende del lugar, a veces es gratuita, pero a veces no, o ir al cine, o comprar música, o poder ir a una exposición pictórica, es decir, que la cultura en sus diversas expresiones, es decir, que también es una apuesta por la igualdad de oportunidades para toda la población. Por tanto, no nos queda, por cierto, que no es una iniciativa, diríamos, extraña, la hacen otros países. España lo ha copiado de Francia y de Italia, pero que en España ya había cierta tradición. Los catalanes hace tiempo que tenían un bono cultural y Madrid, en la etapa de la señora Carmena, impulsó si no recuerdo mal, el yo de joven imagino y el bo de bono, que luego el señor Almeida ha mantenido, a pesar de que fue cuestionado en su momento, luego lo han mantenido porque han visto que la ciudadanía lo demanda, que genera mayor consumo cultural, por tanto reactiva la economía del sector y además pues es un consumo sano. Diríamos que no eleva el azúcar, el consumo de cultura, ni genera ni el colesterol. Es decir, que es un consumo absolutamente recomendable y sin embargo también sabemos que eleva el alma, la felicidad individual y eso en un momento en el que además existe tenemos un importante problema de salud mental en nuestra población en sus diferentes enfermedades. También sabemos que la cultura junto con el deporte, le encuentro siempre muchas similitudes al deporte y a la cultura, también contribuyen a algo poco nombrado, pero nuestro grupo tiene un compromiso firme con este asunto porque entendemos que hay que empezar a visibilizarlo con que es también la salud mental, la contribución de la cultura a la salud mental. Por tanto, es un bono puntual, pero esperemos que este hábito se mantenga en el futuro. Muchas gracias.